Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Iván Rocha y les damos la bienvenida nuevamente a una emisión nueva de Descubriendo Ven Sígueme. Nuestros medios de comunicación, ya saben, por medio de correo electrónico nos pueden mandar un correo a descubriendobensígueme@hotmail.com o bien en Twitter nos pueden seguir en desbensígueme, @desbensígueme, o bien en la página institucional de la estación en Chilango Radionet en Facebook. Es Chilango y Radionet, es junto. Ahí nos pueden mandar sus sugerencias, sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, lo que quieran hacernos saber. Y pues como es costumbre me acompañan ya, aquí en el estudio África Lugo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Bienvenidos. David Rocha. Hola, qué gusto que nos vuelvan otra vez a escuchar en su espacio. Bienvenidos. Y Shay. Hola a todos, gracias por hacernos su programa favorito. Bienvenidos. También nos pueden seguir en YouTube, en nuestro canal de YouTube, ahí en Descubriendo Ven Sígueme. Ahí denle like, más bien suscribir, le dan like a los programas que escuchen y le dan a la campanita para que puedan escuchar o les mande la notificación cada que nosotros subamos un programa. Pues sin más por el momento vamos a pasar directamente al meollo del asunto, a lo que es el programa, ¿no? Los dejo entonces con África, con David y con Shay. Muchas gracias, Iván. Y como siempre tenemos 2 preguntas que se quedan al aire. Si su deseo es contestarlas, ya tienen los medios de comunicación. Ojalá que sí nos respondan. La primera es: ¿sabías que Jesucristo, después de su muerte, visitó el continente americano? Y la segunda: ¿qué estarías dispuesta o dispuesto a sacrificar para obtener la salvación eterna? Esas preguntas son para ustedes. Y tengo una pregunta para mis amigos, compañeros, hermanos, brothers, que están aquí con nosotros. La pregunta es: ¿cómo demuestras ser testigo de Jesucristo? ¿Quién la quiere responder? ¿Cómo demuestro ser testigo de Jesucristo? Así es. Pues yo creo que no hay manera de dar mejor forma de dar testimonio de Jesucristo que con tu propia vida, ¿no? Lo que haces, dices, cómo te conduces con los demás a diario, en el trabajo, en la escuela, en tu casa, con tus seres queridos, en todo momento y en todo lugar, ¿no? Es lo que gracias. puede dar testimonio a cada instante de Jesucristo. Ok, muchas gracias, David. Shay, Iván, ¿cómo demuestran ser testigos de Jesucristo? Shay. Yo pues me esfuerzo día con día por ser como Él, por aplicar lo que aprendo de Él y así. Muchas gracias, Shay. Y así. Pues yo creo que como ya dijeron ellos, por el ejemplo, ¿no? La mejor manera de dar testimonio de algo, a veces es mediante nuestras palabras, mientras que compartimos nuestro conocimiento, pero yo creo que tiene que haber coherencia entre lo que nosotros compartimos y lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Porque podemos hablar del evangelio y predicar del evangelio y decir que ayudamos y todo, y cuando realmente alguien necesite de nosotros,
pues no estamos y le damos la espalda, ¿no? Entonces ahí es donde estamos demostrando que no somos coherentes con lo que decimos. Y yo creo que es la mejor manera de dar testimonio de Dios, ¿no? El poder predicar, ser coherente con lo que decimos, con lo que hacemos, ¿no? Como dicen, del dicho al hecho. Okay. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchas gracias. Bien, el análisis de hoy es el estudio de los días, las horas y los momentos más significativos de la visita del Salvador al pueblo que habitaba el continente americano. Esta es una prueba de que Dios cumple sus promesas y de que la resurrección de Jesucristo es una realidad. En el libro Cristo y el Nuevo Convenio, el mensaje mesiánico del Libro de Mormón, edición 1997, páginas 250 y 251, dice: todos habían hablado de él, cantado sobre él, soñado con él y pedido en oración que él apareciese, hasta que efectivamente estuvo allí. Oh día de días. Sí, a todos los que nos escuchan, si desean saber más de este maravilloso acontecimiento, tomen sus escrituras y quédense con nosotros. Leímos que un hombre justo mantuvo el registro durante todo ese tiempo. Bueno, recuerden que estamos en el análisis de Tercer Nefi, capítulos del 8 al 11. Por si andan perdidos en las escrituras, ya lo encontraron. Ese hombre de quien estamos hablando era Nefi. Incluso él seguía haciendo milagros en el nombre de Jesús. David, explícanos esto, por favor. Sí, en las escrituras hemos aprendido que hay una intrínseca relación entre los poderes de la tierra con los poderes del cielo. Y precisamente la dignidad es lo que el hilo conductor que permite que precisamente los poderes del cielo se puedan conectar con los poderes de la tierra. Y si ese hilo conector, que es precisamente los principios de rectitud, de dignidad, se rompen por alguna razón, pues es obvio que se corta ese canal que existe entre los poderes del cielo y de la tierra. Y fíjate que aquí hay algo muy curioso. Aquí menciona Nefi y lo dice y lo asevera categóricamente. Dice que ningún hombre puede hacer milagros en el nombre de Jesús a menos de que estuviese eternamente limpio de su iniquidad. O sea, es una condición. Claro. Es una condicional. O sea, para que se pueda efectuar un milagro en la tierra por medio del poder del sacerdocio y en el nombre de Jesucristo, el factor condicionante y el factor importante es precisamente la pureza de corazón, el estar limpios de la iniquidad. El obispo presidente Vaughn J. Feiterson contó en una ocasión una anécdota personal donde dice que un hombre tomó a su hijo en brazos y el pequeño murió en sus brazos. Y este hombre dijo: en el nombre de Jesucristo, por el poder y la autoridad del sacerdocio de Melquisedec, te mando vivir. Y el niño muerto abrió los ojos y vivió. O sea, imagínate la trascendencia de este milagro. Pero después el obispo presidente menciona lo siguiente: ese gran hermano no podría haber hecho eso si unas noches antes hubiese estado mirando material de pornografía o si hubiese participado de cualquier otra transgresión por el estilo. El sacerdocio necesita de un conducto puro para funcionar. También el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó que a pesar de que no todas las bendiciones del sacerdocio
resultaran en un acontecimiento milagroso, porque no siempre es el mismo resultado, y eso no quiere decir que el hermano no sea digno. Uh-huh. Solo quienes son dignos pueden hacer milagros en el nombre de Cristo. Los poseedores del sacerdocio deben conservarse puros y limpios. Y da un mensaje o un consejo a los jóvenes del sacerdocio arónico. Mis jóvenes amigos, tanto del sacerdocio arónico como el de Melquisedec, no todas las oraciones se contestan de forma tan inmediata, y no toda declaración del sacerdocio puede ordenar la renovación o la prolongación de la vida. A veces la voluntad de Dios es otra. Pero jóvenes, ustedes aprenderán, si aún no lo han aprendido, que en momentos de temor y aún de peligro, su fe y su sacerdocio requerirán lo mejor de cada uno de ustedes y lo mejor que puedan pedir de los cielos. Ustedes, los jóvenes del sacerdocio arónico, no utilizarán el sacerdocio exactamente de la misma manera que un élder ordenado lo utiliza. Hablando del sacerdocio de Melquisedec, pero todos los poseedores del sacerdocio deben ser instrumentos en las manos de Dios. Para hacerlo, ustedes deben de hacer lo que dijo Josué: santificaos. Deben de estar preparados para actuar y ser dignos de hacerlo. O sea, nosotros como poseedores del sacerdocio tenemos el deber de mantenernos dignos en cualquier momento, porque no sabemos en qué momento se requiera que nosotros utilicemos de ese sacerdocio para bendecir una vida, y tenemos que estar acordes al Espíritu Santo para que nosotros podamos, en el momento en que estamos ejerciendo el sacerdocio, ejercerlo bajo esa autoridad y bajo ese canal. En Doctrina y Convenios 121:36, el Señor revela por medio del profeta José Smith un principio que nos debe de regir a todos los poseedores del sacerdocio. Los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y estos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de rectitud. O sea, podemos tener muchos años como miembros de la iglesia, podemos tener el oficio más alto que podamos tener en la iglesia, pero si no contamos con ese ingrediente que es los principios de rectitud y de dignidad, el sacerdocio no funciona. Es como una bombilla, como si quisieras tú prender una bombilla, un foco, sin conectarlo a la corriente eléctrica. Claro. Muchas gracias, David. Y efectivamente Nefi estaba haciendo milagros, como ya dijimos, en el nombre de Jesús. Esto era aproximadamente en el año 33 después de Jesucristo, y los nefitas sabían que este era el momento en que Samuel, el profeta lamanita, predijo que grandes destrozos ocurrirían. Estaban firmemente arraigados en la maldad, maduros para la destrucción, con su gobierno central destruido y, sobre todo, sin algún interés en escuchar las advertencias de sus profetas. David, ¿por qué dice que aquí no escuchaban las advertencias de sus profetas? Explícanos el peligro de rechazar a los profetas, por favor. Mira, aquí podemos nosotros primeramente entender algo muy, muy significativo. En Doctrina y Convenios 43:25 habla perfectamente de un modelo que el Señor ha seguido desde la antigüedad. Cómo es que el Señor amonesta a su pueblo. Uh-huh. Y no solamente lo amonesta, sino también le advierte
de los peligros que pueden suceder. Y es muy claro ese modelo. Te repito, en Doctrina y Convenios 43:25 dice así: ¿cuántas veces os he llamado por boca de mis siervos, y por la ministración de ángeles, y por mi propia voz, y por la de los truenos, y los relámpagos, y la de las tempestades, y por la voz de terremotos, y de fuertes granizadas, y de hambres y pestilencias de toda clase, y por el gran sonido de una trompeta, y por la voz del juicio y de la misericordia de todo, dice, durante todo el día, y por la voz de gloria y de honra y de la riqueza de la vida eterna. Entonces aquí vemos este patrón o este modelo. Primeramente el Señor manda a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los profetas, los misioneros, los líderes, nuestros líderes locales. Primeramente los manda a ellos, y aquí nos demuestra la gran paciencia que tiene nuestro Padre Celestial. Y nos llama al arrepentimiento, nos dice qué es lo que no estamos haciendo correcto, nos habla o nos dice que estamos yendo por caminos peligrosos, etc. Pero una vez que no hacemos caso a la voz de estos sus siervos, entonces como que ya va subiendo la intensidad, ¿no? Y habla ya de truenos y de relámpagos, y entonces ya nos habla de terremotos, tempestades, pestilencias, como diciendo, ya no me queda de otra, sino que ahora va a ser más severa la llamada de atención. De acuerdo a estos versículos, el Señor se vale de toda clase de fenómenos naturales, al igual que los de los esfuerzos de los líderes de su iglesia, los misioneros, los ángeles, aún de su propia voz, a fin de que se preparen para las calamidades del futuro. Y fíjate, hay unas palabras muy sabias del elder Eldon Tanner, donde dice: en la actualidad el mundo está rechazando el mensaje de los profetas de Dios. ¿No es acaso cierto que existe el lloro y el lamento en todo el mundo porque los hombres están en guerra? ¿No existe acaso entre nosotros aquellos que se lamentan por los errores de su juventud y por las tragedias que les sobrevivieron cuando se alejaron de la justicia y sufrieron las consecuencias de meterse en el alcohol, el tabaco, las drogas y otras cosas prohibidas? ¿Cuántos hay entre nosotros que se lamentan como consecuencia del desorden existente en nuestras comunidades? Debemos aprender de las lecciones de la historia, si es que no queremos nosotros ser consumidos del mismo modo que lo fueron algunas civilizaciones anteriores. Este es el mensaje que llevó Jesucristo a aquel primitivo pueblo de los nefitas. Entonces aquí nos vemos y nos damos cuenta que el hacer oídos sordos o el no prestar atención a los profetas, pues nos lleva precisamente a nosotros también padecer todo ese tipo de calamidades. Exactamente. ¿No? Y los nefitas ya se habían olvidado de hacer caso a los profetas, pero no se habían olvidado de las predicciones. Vamos a tercer Nefi 8, versículo 3, por favor. Y el pueblo se puso a aguardar con gran anhelo la señal que había dado el profeta Samuel el amanita, sí, la ocasión en que habría 3 días de tinieblas sobre la faz de la tierra. Al igual que había sucedido cuando habían aparecido los signos del nacimiento de Cristo,
El pueblo empezó a tener grandes dudas y disputas a pesar de tantas señales que se habían dado. Continuamos leyendo Tercer Nefi 8, versículo 5, por favor. Y sucedió que en el año 34, en el cuarto día del primer mes, se desató una gran tormenta, como jamás se había conocido en toda la tierra. Fíjense, voy a repetirlo, como jamás se había conocido en toda la tierra. Vamos ahora al versículo 7. Y se incendió la ciudad de Saraemla. ¿Y el 16? El 7. Y hubo relámpagos extremadamente resplandecientes, como nunca se habían visto en toda la tierra. Ahora sí. ¿Y el 16, por favor? Y hubo algunos que fueron arrebatados por el torbellino, y nadie sabe a dónde fueron a parar, solo saben que fueron arrebatados. Estamos hablando de un suceso totalmente devastador que además tuvo una duración de 3 horas. Y las profecías se siguen cumpliendo. Continuamos leyendo el versículo 20. Y sucedió que hubo densa obscuridad sobre toda la faz de la tierra, de tal manera que los habitantes que no habían caído podían sentir el vapor de tinieblas. La reacción del pueblo fue la siguiente en el versículo 23. Y sucedió que duró por el espacio de 3 días, de modo que no se vio ninguna luz, y hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos, continuamente entre todo el pueblo. Sí, grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que se les había sobrevenido. Incluso los habitantes justos se sintieron aterrorizados ante este acontecimiento. Imagínense estar en la oscuridad durante 3 días. ¿Y por qué esta oscuridad? El profesor Sidney B. Sperry menciona lo siguiente. Es posible que esa densa oscuridad se haya presentado sobre la base de que el Espíritu de Cristo fue retirado en parte de la tierra. David, ayúdame a complementar por qué esta oscuridad, por favor. Mira, los 3 días de oscuridad representan precisamente la muerte de Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesucristo es la luz y la vida del mundo. Uh-huh. En Tercer Nefi 11:11, Mormón recalcó que los 3 días de oscuridad fueron una señal que se dio al morir el Salvador. Después de describir el daño causado por las grandes tormentas, que duró 3 horas, yo no puedo imaginarme un terremoto que dure 3 horas, imagínate. Si nosotros aquí, con los recientes terremotos que duraron menos de un minuto, lo sentíamos que era una eternidad, ahora imagínate 3 horas, ¿no? Y hubo grandes tormentas. Mormón documentó la total oscuridad como el cumplimiento de una señal. ¿Sabes? En el corte anterior o en el programa anterior vimos cuáles eran los objetivos de las señales, ¿no? Uh-huh. La oscuridad era tan absoluta que no podía haber luz. Durante este lapso de oscuridad, el cuerpo de Jesucristo, o sea, la luz del mundo, yacía en el sepulcro. El día de su resurrección, una vez que Cristo hubo vencido la muerte, volvió la luz a las personas de América, lo cual representaba la victoria de Cristo sobre la muerte y la oscuridad. E incluso hay que recordar que después de que se vino la luz, les invadió a los habitantes del continente americano ese sentimiento de temor, de angustia, de dolor, de pena, se fue desvaneciendo de sus corazones y su corazón se empezó a llenar de un sentimiento de paz, de tranquilidad, de gozo. Y es precisamente todo lo que representa Jesucristo. Exactamente. Y como referencia tenemos las siguientes escrituras. Doctrina y Convenios 84, versículos 45 y 46, por favor. Porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el espíritu de Jesucristo. Y el espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo, y el espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del espíritu.
y Doctrina y Convenios 8813, por favor. La luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas, sí, el poder de Dios que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. Gracias. El elder Bruce R. McConkie dijo: hay un espíritu, el espíritu del Señor, el espíritu de Cristo, la luz de la verdad, la luz de Cristo que desafía la descripción y está más allá de la comprensión mortal. Está en nosotros y en todas las cosas. Está alrededor de nosotros y alrededor de todas las cosas. Llena la tierra y los cielos y el universo. Está en todas partes, en toda la inmensidad, sin excepción. Es un espíritu inmanente, siempre presente, nunca ausente. No tiene forma ni personalidad. No es una entidad ni una persona ni un personaje. No tiene albedrío, no actúa independientemente y existe no para actuar, sino para que se actúe por él. Entendemos que nada funciona sin la luz de Cristo. El presidente Gordon B. Hinckley, en la Liaona de febrero de 2004, dijo: el libro de Mormón contiene lo que se ha descrito como el quinto evangelio, un conmovedor testamento del Nuevo Mundo acerca de la visita del Redentor resucitado en este hemisferio. Esta idea se originó por lo menos un siglo antes de que el presidente Hinckley la usara. La palabra evangelio, como hemos visto en lecciones anteriores, literalmente significa buenas nuevas. Y de esta manera, en un sentido, Tercer Nefi es un evangelio porque junto con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, declara las buenas nuevas de la expiación y resurrección de Cristo. Y estos textos también se enfocan en la vida, enseñanzas y milagros de Jesús. Tenemos 30 páginas en todo Tercer Nefi. En comparación con el libro de Mateo del Nuevo Testamento encontramos 28 páginas. En Marcos tenemos 16, en Lucas 21 y en Juan tenemos 24 páginas de las enseñanzas de Jesucristo. Y por supuesto, tenemos el conocimiento de la ley, pero eso lo veremos en la próxima emisión. El registro nefita se presenta como un quinto testigo de la resurrección corporal de Cristo de una manera que excede a los otros evangelios canónicos y no canónicos. Al detallar la aparición y ministerio de Jesucristo después de su resurrección en las Américas, Tercer Nefi permanece como un testigo clave independiente de la doctrina de toda la fe cristiana. La resurrección corporal de Jesucristo es un evangelio no del Jesús mortal, sino del Señor resucitado. En un tiempo de creciente escepticismo acerca de quién era Jesús y quién afirmaba ser, el libro de Mormón, como observó el autor Michael R. Ash, es el singular segundo testigo de la divinidad de Cristo y la realidad de la resurrección. Entonces, pues tenemos, como dije, un quinto evangelio. Perdón. Exactamente. Bien, continuamos con el capítulo 9. El profesor Hugh Nibley enseña que este capítulo de Tercer Nefi es una aretalogía. Si lo quieren buscar en el diccionario o les ahorramos ese paso, una aretalogía es una narración de los hechos prodigiosos de un dios o un héroe en primera persona. Y si observan ustedes con más cuidado el capítulo 9, los primeros versículos, a partir del 2 al 18, están en primera persona, es decir, Jesucristo mismo está diciendo lo que ha hecho sobre aflicciones que mandó a la tierra, y a partir del versículo 13 al 22 encontramos promesas y bendiciones y cómo obtenerlas. Pero hay algo muy interesante en el versículo 14. Eso nos lo va a explicar David, por favor. Tú lo acabas de decir. En estos versículos hablamos acerca de qué es lo que el Señor pide y a su vez las grandes promesas que obtenemos por seguir este tipo de enseñanzas. Aquí volvemos a encontrar otro modelo. Aquí vemos que Jesucristo prometió: benditos son los que vienen a mí. Pero ¿qué implica el venir a Cristo? Que
¿En qué consiste esa invitación tan sagrada? ¿En qué consiste ese deseo de que nuestro Señor Jesucristo, que nosotros vayamos hacia Él? Uh-huh. El elder Jeffrey R. Holland explicó precisamente en qué consiste y explica también el modelo y también tiene ciertos pasos. Primeramente, venid, dice Cristo con amor, venid en pos a mí, a donde quiera que vayas. Primeramente, ven y ve lo que yo hago, en dónde y cómo paso mi tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de estudiar las Escrituras para saber qué hizo, qué habló, cómo lo hizo, sus milagros, sus promesas, sus convenios, su sufrimiento, aquello que le hacía feliz, aquello que lo hacía sentirse mal. Cómo reaccionó ante los pobres, ante el pecador, ante el desesperado, ante el acongojado, ante el cínico también, o aquellos que lo perseguían. ¿Qué fue lo que él hizo? Conocer su obra, conocer su vida. Luego viene lo siguiente. Aprende de mí. ¿A qué se refiere con aprender de él? Una vez que ya hemos estudiado y que hemos leído todo esto, hay que meditarlo, hay que escudriñarlo, hay que razonarlo, pero razonarlo con el corazón, con el espíritu, con los ojos y los oídos espirituales, y aprender de él todo lo que tenemos que aprender. Y después viene una parte fundamental. Camina conmigo. ¿A qué se referirá con caminar con él? Ahora nos toca actuar, que era lo que decíamos al principio, de cuando dar un testimonio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya entendí, ya estudié la doctrina, ya la comprendí, ahora la voy a aplicar en mi vida personal. Voy a esforzarme por ser un verdadero discípulo de Cristo. Voy a caminar sobre sus pasos, sobre sus huellas, a hacer lo que Él hizo. Pero luego viene algo muy sublime. Habla conmigo y cree. Imagínate que el Señor te está invitando y te diga, ven, yo quiero platicar contigo, yo quiero hablar contigo. Y es ahí cuando desarrollamos una relación tan íntima con nuestro Padre Celestial por medio de la oración, que es tan sagrada que no podemos platicarla, que no podemos expresarla, que no podemos comentarla, porque es algo entre Él y cada uno de nosotros. Y cuando hacemos todo esto, entonces viene la recompensa. ¿Qué está dispuesto a hacer el Señor una vez que hemos cumplido con todo esto? Estas son las promesas. Y encontrarás respuesta a tus propias oraciones. Dios dará descanso a tu alma. Ven y sigue. Entonces, imagínate qué cosa tan especial es precisamente el aplicar verdaderamente lo que es ven, sígueme. Claro. Muchas gracias. Vamos a leer Tercer Nefi 9, versículo 15, por favor. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra,
y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy el Padre y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Él mismo está diciendo quién es. Enseña al pueblo que se había cumplido la ley de Moisés, que no habría más sacrificios, y solamente pide lo siguiente, en el versículo 20 hasta contrito. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Esto lo dice 2 veces en el mismo versículo. El elder Neil A. Maxwell, en la Conferencia General de abril de 1995, dijo: el verdadero sacrificio personal no ha consistido nunca en poner un animal sobre el altar, sino en la disposición de poner en el altar el animal que está dentro de nosotros y dejarlo que se consuma. Ese es el sacrificio al Señor de un corazón quebrantado y un espíritu contrito, que es el requisito para tomar la cruz y abandonar todos nuestros pecados para conocerlo, pues el negarse a sí mismo es la condición para aceptarlo por completo. David nos ayudará con el complemento de otro discurso sobre esta enseñanza, por favor. Sí, mira, aquí podemos entender claramente que aunque se debía ya de cesar de hacer sacrificios de animales y holocaustos, como lo señalaba la ley mosaica, el Señor no tenía en mente la intención de eliminar la ley del sacrificio. Claro. Esta no se iba a eliminar. Solamente iba a cambiar la manera en que íbamos, su pueblo del convenio, íbamos a ofrecer ahora los sacrificios y el tipo de sacrificios que se requerían de nosotros. El elder de Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó que en la actualidad el Señor requiere sacrificios de otro tipo. El Salvador dijo que ya no aceptaría holocaustos de animales. La ofrenda o sacrificios que aceptaría en adelante era el de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Puedes brindar al Señor la ofrenda de tu corazón quebrantado o arrepentido y tu espíritu contrito u obediencia, en realidad es la ofrenda de ti mismo, de lo que eres y lo que estás llegando a ser. ¿Hay algo en ti o en tu vida que sea impuro o indigno? Cuando logres deshacerte de ello, será una ofrenda para el Salvador. ¿Careces de un buen hábito o de una buena cualidad? Si la adoptas y lo haces parte de tu carácter, lo estarás haciendo como una ofrenda al Señor. Esas son las ofrendas, esos son los sacrificios. Es algo que sea de nosotros para Él. Y digo, lo podemos ver los jovencitos que salen a la misión, que dedican desde las 5 de la mañana hasta las 9:30, 10 de la noche, que llegan a casa a estar predicando el Evangelio, a servir a su prójimo, caminando en bicicleta y haciendo sacrificios tremendos, ¿no? Y esos son precisamente los sacrificios que ahora el Señor requiere de su pueblo. Gracias. En este mismo versículo 20 leemos algo más. Continuamos, por favor, a partir de lo bautizaré. Lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con el fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. Explícanos esto, David, que habían sido bautizados por fuego, pero no lo supieron, por favor. Si nosotros sabemos que el ser bautizados por fuego es cuando tienen la recepción del Espíritu Santo. Y hay ocasiones en que muchos hermanos no lo saben. Y no lo saben no porque no estén conscientes de ello,
sino porque realmente no les hemos explicado realmente cuál es ese sentimiento que embarga cuando sientes el Espíritu Santo o cuando estás viviendo cierta situación en tu vida y que el Espíritu Santo te está confirmando que eso que tú estás haciendo, que tú estás viviendo, que estás escuchando, es verdad. No saben reconocerlo, pero no porque no quieran, sino porque no se les ha explicado. El presidente Rataf Benson explicó que hay muchas personas que están creciendo espiritualmente sin lograr percibir su propio crecimiento sutil. Hay que recordar un poco aquí, un poco allá. Día a día los santos de los últimos días se van acercando más al Señor sin darse mucha cuenta de que están forjándose una vida cuyas cualidades se asemejan a las divinas. Esas personas llevan una vida llevan vidas sencillas de bondad, servicio y determinación. Son como los lamanitas de quienes el Señor dijo que fueron bautizados y que con el fuego y que no lo supieron. El presidente Boyka Packer como que también nos da otra visión de esto en particular, donde dice empleando la misma escritura, él explica lo siguiente: muchos de nosotros somos como aquellos a los cuales el Señor dijo, vinieron con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión y no lo sintieron. Imagínense eso, y no lo supieron. No es raro que una persona haya recibido el don y que en realidad no lo sepa. Hay tantos lugares a los cuales tenemos que ir y tantas cosas que hacer en este bullicio mundanal que podríamos estar demasiado ocupados para prestar atención a la inspiración del Espíritu Santo. O sea, sí lo sentimos, pero hay ocasiones en que la vida diaria, el trajín de la vida diaria, nos envuelve, nos apabulla de tal manera que no nos permite percibir esos sutiles susurros del Espíritu Santo. Y a veces los sentimos y los tenemos, pero no sabemos interpretarlos. Así es. Vamos a leer Tercer Nefi 10, versículos 4 al 6, por favor. Oh pueblo de esas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob, sí, que sois de la casa de Israel. ¿Cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y os he nutrido? Y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Oh pueblo de la casa de Israel que habéis caído, sí, oh pueblo de la casa de Israel que habitáis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído, sí, cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis. Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón. Gracias. Fíjense cuántas veces menciona aquí el Señor estas palabras, juntar como la gallina sus polluelos. Vamos a entender esta metáfora. Según un estudio de la Universidad de Bristol en Reino Unido, que se publica en la revista Proceedings of the Royal Society, el estudio descubre por primera vez que las gallinas muestran una clara respuesta fisiológica y de conducta cuando sus polluelos se encuentran ligeramente angustiados. Ella, la mamá gallina, trata de varias formas de protegerlos, emitiendo una vocalización materna, que no vamos a imitar, pero búsquenla, que suelen usar para llamar a los pollitos de regreso a su regazo.
Es decir, ella está intentando cambiar la situación. Esto mejora la formación de la memoria de los pollitos. Entonces saben qué hacer en estas circunstancias si las viven otra vez. En conclusión, las aves adultas poseen al menos los atributos esenciales que subyacen a la empatía, la capacidad de verse afectadas por y compartir el estatus emocional de otro. A eso se refiere el Señor. Él estará con nosotros, nos protegerá y no se irá. Vamos a Doctrina y Convenios 29, versículo 2. Quien juntará a su pueblo como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Sí, a cuantos escuchen mi voz, se humillen ante mí y me invoquen con poderosa oración. La analogía de una gallina que junta los polluelos tiene que ver con la recolección del Señor a su pueblo en todas las edades del mundo. Y hay un propósito definitivo para estas reuniones de pueblo del Señor. El profeta José Smith dijo: ¿cuál era el objeto de reunir al pueblo de Dios en todas las edades del mundo? El objetivo principal era construir para el Señor una casa desde la cual podría revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino, y enseñar a la gente el camino de la salvación. Con el mismo fin, Dios reúne a su pueblo en los últimos días. En los versículos 8 al 10 del capítulo 10 leímos que los 3 días de duelo pasaron, durante los cuales comenzaron nuevamente a llorar y a gemir por sus seres queridos y amigos perdidos. En la mañana del 4.º día, la oscuridad se dispersó de la faz de la tierra y la tierra dejó de temblar, y las rocas dejaron de rajarse y los gemidos cesaron y todos los ruidos tumultuosos pasaron. La tierra se integró y se afirmó, y el duelo se convirtió en alegría y sus lamentos en alabanza y acción de gracias al Señor Jesucristo, su Redentor. Quizá hemos escuchado a alguien decir: después de la tempestad viene la calma. Y también tenemos una advertencia y recordatorio que los profetas modernos constantemente nos dicen. Esta está en 3 Nefi 10, versículo 14. Y ahora bien, quien lea, entienda, el que tenga las Escrituras, escudriñalas, y vea y considere si todas estas muertes y destrucciones causadas por el fuego, y por el humo, y por las tempestades, y por los torbellinos, y por la tierra que se abrió para recibirlos, y todas estas cosas no son para dar cumplimiento a las profecías de muchos de los santos profetas. Gracias. David, explícanos un poco más esta parte, por favor. Mira, el elder Dalian H. Oaks enseñó que la voz suave que hizo arder el corazón del pueblo más justo, que fue precisamente el que se salvó de todas estas calamidades, tenía que más bien estaba relacionado con un sentimiento más que con un sonido. Uh-huh. Si nosotros estudiamos un poquito la palabra arda y cómo la aplican en estos pasajes, en este capítulo 11, representa un sentimiento de consuelo y de serenidad. Entonces está más abocada a sentimientos. El vocablo serenidad significa la cualidad de cordialidad, gentileza y apacibilidad. Así como los nefitas tuvieron que agudizar el oído para escuchar la voz de Dios, el presidente Boyka Packer explicó que tenemos que prestar atención para poder sentir el sutil susurro del Espíritu Santo. Y hay muchas escrituras que nos dan luz en cuanto a cómo es la voz del Espíritu Santo. Y nos dice que no es una voz fuerte ni áspera, no es una voz de trueno, ni una voz de un gran ruido tumultuoso, sino que es una voz apacible, de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y que puede penetrar
hasta el alma misma y hacer arder los corazones. Hay que recordar que Elías el profeta descubrió que la voz del Señor no se encontraba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que era una voz apacible y delicada. El Espíritu no atrae nuestra atención por medio de gritos ni de sacudidas bruscas. Por el contrario, nos susurra, nos acaricia tan tiernamente que si nos encontramos demasiado enfrascados en nuestras preocupaciones, quizás no lo percibamos en absoluto. En algunas ocasiones solo nos presionará con la firmeza necesaria para que le pongamos atención, pero la mayoría de las veces, si le hacemos caso a esa suave impresión, el espíritu, si no le hacemos caso a esa suave impresión, el espíritu se aleja. Es algo tan delicado que si no estamos en acorde con él y no estamos bien en sintonía con él y lo dejamos pasar, el espíritu se va. Y yo creo que eso también nos tiene que hacer un poquito reflexionar los lugares a donde vamos. Si son lugares propicios para que el Espíritu Santo esté ahí, o si son lugares que nos permiten a nosotros poder estar en sintonía con el Espíritu Santo. ¿Qué clase de conversaciones estamos teniendo? Si nuestra conversación, nuestro tono de voz está acorde a los susurros del Espíritu, o si simple y sencillamente lo vamos a dejar pasar y él se va a ir porque no estamos acorde con él. Ok, bien, nos adelantamos un poquito al capítulo 11, pero en los versículos 18 y 19 del capítulo 10, si lo pudieron leer, vamos a entender que el pueblo recibe 3 testimonios diferentes de la divinidad de Jesucristo, antes de terminar con el 11, por favor. El primero es que estos acontecimientos sucedieron al inicio del año 34, conforme leímos en el capítulo 8. En el versículo 18 del capítulo 10 dice, a la conclusión del año 34. Entendemos que había pasado algún tiempo después de la devastación en toda la tierra. En otras palabras, el Señor les da tiempo para reunirse en abundancia, y era un gran número de personas maravillados y preguntándose unos a otros, y mostrando el uno al otro el grande y maravilloso cambio que había tenido lugar en la tierra. También estaban conversando acerca de ese Jesucristo, del cual se ha dado la señal acerca de su muerte, y cuya voz habían oído en la oscuridad. Mientras ellos se dedicaban a estas conversaciones, y podemos hacer algo paralelo a lo que vivimos hoy. Hoy tenemos tantos distractores en casa, fuera de casa, con la familia, etcétera, que como ya mencionó David, esa voz tan sutil la podemos perder o no podemos darnos cuenta que nos está hablando. Y como ya también describió David, escuchan una voz, pero una voz muy diferente. Esta vez será la voz del mismo Padre Celestial presentando a su Hijo. Era necesario que el pueblo hiciera 3 cosas. La primera, aguzar el oído. La segunda, tener la vista fija hacia ese sonido. Y la tercera, mirar atentamente hacia el cielo. En la conferencia pasada del mes de abril, el presidente Russell M. Nelson dijo: nuestro Padre sabe que lo que más nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor es escuchar a su Hijo. Porque cuando procuremos escuchar, verdaderamente escuchar a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia.
También podemos escucharlo con mayor claridad si refinamos nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. En la Trinidad, el Espíritu Santo es el mensajero. Él les comunicará pensamientos a su mente que el Padre e Hijo desea que reciban. Él es el Consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón. Al leer y escuchar la palabra del Señor, Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Reitero mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. Lo que están escuchando ya saben qué es, ya les platicamos hace algunos programas, ese silbido que escuchan, esperemos que lo recuerden. Y a propósito de ese día yo comenté que el camote es un fruto, pero no lo es un tubérculo, entonces una disculpa. Pero eso es ese sonido. Y también les invitamos a ver los videos que nuestros líderes han compartido, titulados Escúchalo. Ellos nos dicen cómo escuchan ellos al Salvador. El segundo testimonio que se da lo encontramos en 3 Nefi capítulo 11 versículo 8, por favor. Y aconteció que al entender dirigieron la vista hacia el cielo otra vez, y he aquí, vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos, y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Ahora regrésense todo el libro de Mormón hasta 1 Nefi 12:6. Y he aquí, la tercera vez entendieron la voz que oyeron y les dijo. 1 Nefi 12:6, por favor, nos regresamos a 1 Nefi 12:6. Y al abrirse los cielos y al Cordero de Dios que descendía del cielo, y bajó y se manifestó a los que no habían caído. Hace tantos años atrás Nefi ya lo había profetizado. Después de que los pies del Salvador tocan tierra, Jesucristo mismo les habla. Ahora regresemos, por favor, a 3 Nefi 11, versículos 10 y 11. He aquí, yo soy Jesucristo de quien los profetas testificaron que vendría al mundo, y he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. He bebido la amarga copa. Se refiere a todas las lágrimas, todo el dolor, todas las aflicciones, todo el sufrimiento, cada pecado que cada persona que ha habitado el planeta ha pasado, está pasando y ha de pasar. Jesucristo sabía que incluso para él tampoco sería fácil tomar toda esa amargura. En la Liaona de junio de 1998, el presidente James E. Faust escribió: muchos miembros, cuando beben de la amarga copa que llega hasta ellos, creen, en forma equivocada, que ésta pasa de largo para otras personas. En sus primeras palabras a la gente del continente occidental, Jesús de Nazaret habló intensamente de la amarga copa que el Padre le había dado. Toda alma tiene algún tipo de copa amarga de la que beber. Los padres cuyo hijo se desvía del camino llegan a conocer una pena imposible de describir. Una mujer puede ver cómo se le rompe el corazón cada día ante el trato de un marido cruel e insensible. Los miembros que no se casan pueden sufrir penas o decepciones. Sin embargo, cuando se bebe de la amarga copa, uno debe aceptar la situación tal como es y así llegar hasta Dios y hasta las demás personas. Y el tercer testimonio es el siguiente. Esta enseñanza que acabamos de leer nos llega a pensar que cuando estemos pasando por un tipo de aflicción, nos podremos preguntar lo siguiente. Vamos a Doctrina y Convenios 88:6. Quien ascendió a lo alto, como también descendió debajo de todo, por lo que comprendió todas las cosas, a fin de que estuviese en todas las cosas, y a través de todas las cosas, la luz de la verdad. Y ahora, Doctrina y Convenios 122, versículo 8. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que él?
Ahí está lo que tenemos que pensar cuando estemos en algún tipo de aflicción. Jesucristo invita a la multitud a hacer algo muy interesante. Lo leeremos en 3 Nefi 11, versículo 14, hasta la palabra pies. Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies. No sabemos cuánto tiempo se habrá llevado el pueblo en palpar el cuerpo del Señor. Lo que sí sabemos es que fueron aproximadamente unas 2.500 almas. Esto está en 3 Nefi 17, versículo 25. Es importante que entendamos las razones específicas. Primero, testificar que Jesucristo es un ser real, tiene un cuerpo. Y segundo, comprender las maravillas de la expiación. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, hemos llegado al fin de esta emisión. Agradecemos mucho el tiempo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que ustedes deseen hacer, por favor, háganlo a través de las redes sociales. Estamos abiertos a cualquier tipo de comentario y si podemos ayudarles, tengan por seguro que haremos nuestro mayor esfuerzo. Verdaderamente, 3 Nefi es digno de la designación del quinto evangelio, la piedra angular de todos los evangelios. Es un evangelio que necesitamos hoy desesperadamente. Es un evangelio que puede suavizar nuestros corazones, cambiar nuestra mente y convertirnos al Señor. Muchas gracias y que tengan una maravillosa semana. Hasta luego. David. Hasta luego, amigos, que estén bien. Y queremos mandar un saludo a todas partes donde nos están escuchando. Y realmente nos gustaría saber cuáles son sus comentarios, sus sugerencias, para que nos retroalimenten y que este espacio que es diseñado y pensado para ustedes pueda ser un poco más agradable y espiritual para ustedes. Gracias, Shay. Gracias por seguirnos escuchando y por hacernos su programa favorito. No olviden compartirnos con todos sus conocidos y nada más. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Les agradecemos su tiempo y su dedicación y nos estamos escuchando la próxima emisión, que tendremos una invitada, ¿verdad? Para el próximo programa. Yay. Así para que estén al pendiente de quién es. Y sí. Entonces nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Que tengan una bonita tarde y un bonito inicio de semana. Hasta la próxima. Adiós. La luz de Cristo es como la luz del sol. También está presente en todas partes y se puede ver y sentir. La vida misma depende de la luz del sol. Presidente Boyd K. Packer. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radio Net.